Lord Jonathan dijo alrededor del año 1870, no hay hombre más perverso que el hombre con poder que no tiene a nadie a quien responder. Y también dijo que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Se refería él a un líder eclesiástico muy interesado, cuyo poder usó para proferir acaso la más grande herejía, en donde el beneficiado era él mismo y las dignidades de su puesto también, y además le daba una enorme capacidad de desviar al pueblo de Dios. Con malas intenciones, con buenas intenciones, vaya usted a saber, no podemos juzgar los móviles de la gente, pero en efecto, en eso resultó su enorme capacidad. En estos años en los que hablamos con tanta elegancia del liderazgo, fallamos en reconocer que ha habido momentos oscuros de liderazgo en la familia, en la iglesia, en la política y en la vida nacional. En 1978, un desquiciado secuestró a 914 personas y las indujo a un suicidio masivo. Muchos dijeron, esos son cristianos. Y los cristianos dijimos, no, Jesús nunca pediría eso a sus seguidores. Otro perturbado en 1983 en Waco, Texas, se inmoló y con él a sus seguidores. Y muchos dijeron, son cristianos. Y los cristianos dijimos, no, en ambos casos. La fe es como la luz, atrae a insectos. Así que sea Judas o el sumo sacerdote en tiempos de Jesús, o sea la violencia, incesto e inmoralidad de Calígula, o la tiranía y extravagancia de Nerón, o el hambre de poder de Justiniano, emperadores interesados y perversos, o en tiempos modernos, Lenin, Hitler, Pol Pot o Fidel Castro, son estrellas oscuras, dardos de fuego lanzados contra la humanidad con gran capacidad de destruir a pueblos enteros. Los encontramos en la historia antigua y la moderna, así también como en la historia bíblica. Y es que hay personajes así en la Biblia. Quizá usted no lo sepa, pero una de las características de la Biblia es el realismo con que describe el mal y el bien obrar de hombres y mujeres, sean buenos o sean malos, sean creyentes o no lo sean. Y uno de esos personajes muy malos, por cierto, es Jeroboam, hijo de Nabat. Su historia aparece con la división de Israel en dos reinos, en el libro de Primero de Reyes, y con la muerte de David y el ascenso al trono del rey Salomón. Salomón empezó bien, pero terminó mal. Desvió su corazón a la idolatría, materialismo, matrimonios por conveniencia que cambiaron su fe. Por eso Dios permitió que sus enemigos prosperaran por el desenfreno de Salomón al final de su vida. Y a eso se debe que el reino se dividió y surgió una nueva nación. Y Jeroboam, hijo de Nabat, judío, hebreo, israelita, es el artífice de la división por razones muy interesadas. En la Escuela de Análisis Económico del Derecho se diría que por alcanzar el poder, mantener el poder y expandir el poder, Jeroboam, hijo de Nabat, está dispuesto a vender a su padre y a su madre, a sus hijos, sus principios y, por supuesto, a Dios mismo. De este personaje nos habla, ¿no? Primero de Reyes, capítulo 12. Estamos por asistir al parto de un nuevo reino, pero más grave, de una nueva religión en el año 931 antes de Cristo. Abra conmigo su Biblia a Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. ¿De qué habla este pasaje de la Escritura? Si tuviésemos que ponerlo en una frase, probablemente diríamos que el pasaje nos dice que los líderes interesados tienen como parte de su agenda desviar al pueblo de Dios. Mire lo que encontramos en primer lugar en los versículos 25 al 28. El líder interesado busca primero su seguridad. Lo que encontramos en el versículo 25 nos dice que la primera medida que busca el líder es hacerse de propiedades. Ahí tenemos el caso de Jeroboam, hijo de Nabat. Cierto es que el obrero es digno de su salario, pero el salario no es lo primero que un hombre de Dios busca. También es cierto que algunos trabajan de acuerdo a lo que les pagan. Me recuerda el episodio de dos amigos que hablaban sobre las críticas que uno de ellos recibía en su trabajo. Y el amigo le dice al hombre, pero ¿por qué no te esfuerzas más? Y el hombre respondió, sí, para lo que me pagan. Y entonces el justiciero amigo le preguntó, bueno, ¿y por qué te pagan tan mal? Y el hombre dijo, sí, para lo que me esfuerzo. Eso
no es lo que está en juego aquí. Ese no es el caso de Jeroboam. Él controla la bolsa. Y ahí, en el corazón del mapa de Israel, se encuentra la región de la tribu de Efraín. Y en el corazón de Efraín, Siquem, la ciudad en la que Jeroboam decide habitar y reedificar. En esa ciudad se había coronado rey el hijo de Salomón, Roboam, un hombre de pocas luces y de un corazón forrado de terquedad. Pues en esa ciudad hizo su casa Jeroboam. Ahí construyó un fuerte en Peniel para defender su casa. Versículo 25 es ese. El versículo 26 nos dice que la segunda medida es hacer prevalecer la política sobre la fe. La rebelión de Israel es contra el linaje real, contra David. Roboam, nieto de David, reina, pero la rebelión del norte del pueblo tiene una clara renuncia al linaje de David. ¿Cómo puede un rey proclamarse renunciando al linaje del cual vendría el Mesías, el gran rey prometido a Israel? Solo se entiende por el interés en el poder y la gloria. En versículo 26, lo que preocupa a Jeroboam es, ahora se volverá el reino a la casa de David. Puesto de otra manera, en versículo 27, volver al templo en Jerusalén a adorar era volver a reconocer el linaje de David. De modo que aquí lo que vemos es que se hace prevalecer la política sobre la fe. Pero en tercer lugar, mire el versículo 27. La decisión de Jeroboam es clara en el versículo 27. Si el pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, me matarán y volverán a reconocer a Roboam, el rey del sur, como rey. A partir de ahí, la idea del perverso rey Jeroboam, hijo de Nabat, es clara. Cerremos el templo de Jerusalén, por lo menos para las 10 tribus del norte o reino del norte. ¿Quién puede ver el mal cuando aparece? El hombre y la mujer de Dios. Y es que en los días de Jeroboam, ese hombre espiritual era el profeta. Hoy necesitamos un avivamiento que nos explique qué significa amar a Dios. Hombres y mujeres del espíritu que puedan ver el mal de lejos, denunciarlo cuando aparece. En nuestros países, el mal que tenemos es una triste historia. En cada elección tenemos que escoger entre dos ladrones, uno que se quiere robar el país entero y otro que se quiere robar el presupuesto. Otro mal en nuestro medio es la hemorragia de leyes que no se cumplen y nos convierten en infractores habituales, encalleciéndonos la conciencia, robándonos la virtud como ciudadanos. Ciudadanos ya sin virtud abusamos de la vida, la propiedad, la libertad de otros y eso es falta de amor. Por eso hoy necesitamos de ti como cristiano. Necesitamos de ti como hombre y mujer de Dios, como siervos que saben que lo más espiritual es vivir sujetos al Espíritu de Dios y que entonces podemos denunciar el mal y amar a Dios y al prójimo. Como Dios manda que sea en nuestra sociedad. Cuidado con los que buscan primero el dinero. Ese interés revela qué es lo que los posee. No piense por un momento que estamos criticando a nadie. No, no, no. No somos superiores ni mejores que nadie. Solo confesamos que estamos urgidos de conocer la palabra de Dios para evitar los errores. Si usted es cristiano, usted es líder en su familia, en la iglesia, en su comunidad, en su país. Y usted no está ahí para aprovecharse de la situación de manera egoísta. Si usted conoce la palabra de Dios, puede identificar al líder interesado que tiene como parte de su agenda desviar al pueblo de Dios. Pero mire, en segundo lugar, el líder interesado no solo busca su seguridad, sino en segundo lugar nos dicen los versículos 28 al 30 que el líder interesado sustituye a Dios por lo que es popular. Primero vemos que lo popular es lo más fácil, versículos 28 y 29. Dice Jeroboam en versículo 28, bastante habéis subido a Jerusalén. Ya no más Jerusalén. Cerremos el templo, habíamos dicho. Pero esa era la orden de Dios a las 12 tribus, ir a presentar sacrificios al templo. Ahora bien, como según Jeroboam ya cerramos el templo, él tiene otra solución. Jeroboam hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, he aquí tu Dios o tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Jeroboam puso sucursales, un becerro de oro en Betel y otro en Dan, según el versículo 29.
O sea, la religiosidad que ofrece Jeroboam no es un promontorio de piedras como habían hecho los patriarcas en tiempos pasados. Aquí hay inversión, hay calidad. Son 2 becerros de oro. Más lujo, más suntuosidad, más pompa, difícil. Aquí los tenemos en peregrinaciones al extremo norte en Dan y luego al sur en Betel, para que tuvieran el mismo sentimiento de viajar a Jerusalén. En otras palabras, si religión quieren, eso les damos. Si quieren pan y circo, eso les damos. Si alabanzas por hora y media y 10 minutos de Biblia, pues eso les damos. Si chistes y show quieren, pues eso les damos. Eso es Jeroboam, hijo de Nabat. A partir de ese momento inicia la autodestrucción del pueblo. Impresiona la implosión del pueblo y el pragmatismo y la incredulidad de Jeroboam, hijo de Nabat, el abandono de la ley y el abrazar la idolatría. Y así se convierte en el emblema del mal, el nombre de este personaje, Jeroboam, hijo de Nabat, en lo que resta de Primero de Reyes y en el libro de Segundo de Reyes. Lo que es popular desvía también el corazón del pueblo, versículo 30. Dice el autor que esta fue la causa del pecado para el pueblo. La palabra que se usa en hebreo para pecado es la palabra hatá, literalmente significa errar al blanco. Si algo muestra nuestras legiones de comulgantes que van a la iglesia los domingos, pero deambulan extraviados el resto de la semana, es que yerran al blanco, el blanco que Dios tiene para ellos. Podemos cultivar lo popular, sustituir sentimientos de amor a Dios por sentimientos de algarabía. Al fin de cuentas, nuestra cultura es emotiva, decimos, y nuestras pasiones no debemos negarlas, afirmamos. Pero un momento, ¿qué es lo que está en juego aquí? ¿Seguir lo fácil o seguir a Dios? ¿Abrazar el júbilo o abrazar a Dios? ¿Es Dios de veras un aguafiestas? Así cree mucha gente. El punto es que nada de lo que hacemos en nombre del culto desvíe nuestro corazón de nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, no piensen ni por un momento que estamos criticando a nadie. No somos superiores ni mejores que nadie. Solo confesamos que estamos urgidos de conocer la palabra de Dios para evitar errores. Si usted es cristiano, usted es líder en su familia, en la iglesia, en su comunidad, en su país, y usted no está ahí para hacer lo que es popular, sino para tomar decisiones difíciles. ¿Se da cuenta por qué tenemos que conocer la Biblia? Esa es la única manera de identificar al líder interesado que tiene como parte de su agenda desviar al pueblo de Dios. Así que el líder interesado busca primero su seguridad. Además, sustituye a Dios por lo que es popular. Pero mire, en tercer lugar, el líder interesado se rodea de un séquito de aduladores formados por él, versículos 31 al 33. Aquí tenemos una proclama sacerdotal en el versículo 31, una creación de una nueva casta sacerdotal. Para congraciarse con el pueblo, Jeroboam abandonó la instrucción de Moisés de nombrar sacerdotes solo de la casa de Leví. Los nombró de todas las familias que él quiso. Repartió el sacerdocio como si fuesen puestos políticos. Además, les hizo santuarios personales para que pudiesen estar disponibles 7 por 24, de modo que el pueblo no extrañase su visita al templo en Jerusalén. Estamos asistiendo ante nuestros propios ojos a la creación de una religión falsa, la religión de Jeroboam, hijo de Nabat. Pero además Jeroboam proclamó un calendario religioso. Mire los versículos 32 al 33. Dice que instituyó fiestas el mes octavo, un mes después del día de expiación, para que no fuesen a la fiesta en Jerusalén. El día de expiación es el mes de septiembre, Yom Kippur. Pero él instituyó su fiesta por ahí por el mes de octubre. Una de las fiestas más grandes que celebra Israel, la fiesta del perdón. Jeroboam la pasó para octubre. El desarrollo de la nueva religión de factura humana va viento en popa. Ahora nombra sacerdotes de Betel. Por si el lector sorprendido por la falta de atención no se ha dado cuenta, en el versículo 33 el autor dice que esta fiesta es el mes que él había inventado en su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel.
¿Es posible edificar la fe sobre una mentira? Por supuesto. ¿Es posible secretamente sacarse prácticas, ritos, ídolos y fechas de la manga y entregar ese edificio de mentiras al pueblo y entregarse el pueblo mismo a ese edificio de mentiras? Por supuesto que es posible. Y todo porque un grupo de seguidores escogidos, no por sus dones, sino por su credulidad en el rey, están dispuestos a apoyar. Por favor, recuerde que no estamos criticando a nadie. Yo no soy mejor ni superior a nadie. Solo confieso que estamos comprometidos con la proclamación de la palabra de Dios para evitar los errores. ¿Se da cuenta por qué tenemos que conocer la Biblia? Esa es la única manera de identificar al líder interesado que tiene como parte de su agenda desviar al pueblo de Dios. ¿En qué terminó todo esto? Bueno, unos 20 años, unos 20 reyes en el norte hicieron lo malo en los ojos de Dios. Siguieron con sus dioses paganos, quebrantaron la ley, abandonaron el pacto hecho con Dios y Dios envió al poderoso imperio asirio en el año 200 o 209 años después y se los llevó a la cautividad en Segundo de Reyes, capítulo 17. 20 reyes, 209 años después, capítulo 17 de Segundo de Reyes. Pero antes de ejecutar tan severo juicio, quiero invitarlo a que lea lo que dijo Dios de todos estos años de historia en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 18. Dice que el rey de Asiria invadió todo el país, sitió Samaria, estuvo sobre ella 3 años. Y dice que la razón es que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas a imágenes de acera en todo, era la diosa de la fertilidad, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Esto sucedió en el año 722 a.C., la invasión de Asiria, el poder imperial. A todo esto es a lo que condujo el mal liderazgo de Jeroboam, hijo de Nabat. Y si usted es cristiano, usted es líder en su familia, en la iglesia, en su comunidad y en su país. Y usted no está ahí para inventarse una nueva ética, una nueva moral, una nueva fe, sino para promover el mandamiento antiguo del amor a Dios y el amor al prójimo. No nuevos dones, no nuevas señales, no nuevas cosas. Y esta es la razón por la que debemos fincar nuestro corazón en la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? En conclusión, hemos visto que cuando los líderes tienen intereses ajenos al Señor, su agenda desvía al pueblo de Dios. Cuando Lord Acton dijo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, se refería a un hombre de fe, a un hombre religioso. Se refería al Papa Pío IX, que en 1870, en el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Pastora Eternus, había proclamado su propia infalibilidad. Acton, un católico inglés, tomó cartas en el asunto y viajó al Vaticano a oponerse personalmente a semejante tropelía. Acton perdió y la infalibilidad papal ganó. Y la Iglesia usó la infalibilidad para ratificar, uno, que María fue concebida sin pecado en el vientre de su madre, un dogma que el mismo Pío IX había promulgado en 1854, y luego un sucesor de Pío IX en 1950, unos 100 años después, Pío XII, declaró el dogma de que María había ascendido corporalmente al cielo. Cada vez que el Papa habla como maestro sobre asuntos de fe y moral, ahí van retroactivamente encíclicas, afirmaciones dogmáticas. El Papa habla desde la silla de San Pedro
Y eso significa ex cátedra, aunque algunos digan que realmente no es así. Pero los evangélicos tenemos también nuestro Pío Nono, hombres que ostentan apostolados, autoridades no bíblicas, y esos mismos agregan a sus gracias la teología de la prosperidad, la actuación como dignatarios, como jefes de Estado y con los abusos personales correspondientes. Pablo habló de hombres que en lugar de la piedad acompañada de contentamiento aman el dinero y que la codicia los extravía de la fe. No ser apóstol no es botar gente con el saco, es sembrar iglesias en cada lugar que Dios requiere. Ser líder no es dar cobertura a quienes ya son líderes, sino formar la espiritualidad bíblica de aquellos que no son líderes. Ser un hombre de Dios no es hacerse empresario de la fe, sino hacer de la fe la fuente de servicio al mundo. No queremos cerrar templos, pero Dios tenga compasión de los que están abiertos por amor a nuestra nación. Oremos. Señor, estamos en tu presencia y pedimos por los hombres y mujeres que predican tu palabra, que tú les dirijas, que tu espíritu anide en sus vidas de una manera poderosa y que esa fuerza, Señor, reoriente sus pasos para servirte a ti de una manera que honra tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.